Hola a todos, hoy voy a explicar también en tejido como con colores otra técnica diferente del jacquard que se llama intarsia. En el jacquard ya os acordáis que la mezcla de colores se hacía pasando las hebritas por detrás, o sea, cada cambio de color se pasaba una hebrita por detrás. En la intarsia la técnica consiste en no pasar la hebra por detrás, sino que se hace utilizando varios ovillitos. Es decir, en este caso sería un ovillito rosa para esta franja, un ovillito gris para la raya central y otro ovillito rosa para esta otra franja. Esto cuando son dibujos grandes y que no tienen recovecos y pues como un círculo, un triángulo, un rombo, dibujos grandes, pues la verdad es que queda muy bien. No se produce el reforzamiento que se produce en el jacquard porque no se pasan las hebras por detrás, con lo cual el tejido tiene el mismo grosor en toda la labor. Pero si los dibujos son pequeñitos, pues se complica mucho la cosa, porque por ejemplo, aquí tenemos unos triangulitos de 5 puntos máximo, que luego son 3 y luego 1, que por delante, esto lo he hecho con técnica intarsia para que lo veáis. Me encuentro con que tengo que tener un ovillo para el gris, otro para el rosa, otro para el gris, otro para el rosa, otro para el gris, otro para el rosa, otro para el gris, otro para el rosa. Es decir, 2, 4, 6, 8, 9 ovillitos. En este caso aquí tenéis las hebras colgando. Pues os podéis hacer una idea que no es nada cómodo de manejar porque los hilos, los ovillitos entre sí se enredan y bueno, es un poco complicado. Entonces, si el dibujo es grande, pues sí, se puede hacer la intarsia fenomenal. Veis aquí, están, la franja roja y la franja azul están unidas por intarsia y queda muy bien porque no hay hebras en el entremedio por detrás. Pero claro, si los dibujos son muy pequeñitos, pues es como aquí, pues muy complicado porque son demasiados ovillitos. Entonces, ¿qué pasa además con la intarsia? Esto está hecho con intarsia, pero mirad lo que pasa aquí. ¿Veis? Este dibujo tiene recovecos en los que una lana se entremete entre la otra. Aquí se mezcla este trozo de lana azul, se entremezcla con lo amarillo. Y claro, no vamos a poner un ovillito más solamente para esto, porque si esto es una sucesión de dibujos de esto, que en los que tienes toda una línea de estos dibujos, pues te vuelves loca con tantos ovillitos. Entonces lo que tienes que hacer es, lo que yo hago al menos, es mezclar las dos técnicas. Es decir, yo tengo aquí 3 ovillos. Tendría que tener 3 ovillos, uno azul, uno amarillo y otro azul. Pero en los puntos en los que el dibujo se entremete, aquí se ve que el azul se entremete entre el amarillo, pues en esos trocitos utilizo la técnica jacquard, que es pasar las hebritas por detrás sujetándolas. Ya os acordáis que nunca tienen que ser de más de 3 puntos. Y así es como queda bien. Si no, es una locura. Y otra cosa que puede pasar es que quizás no te compense tener tantos hilos, porque si esto, por ejemplo, lo tienes que repetir 10 veces, te supone que tienes que tener 10 ovillitos amarillos y 11 ovillitos azules, lo cual se convierte, repito, en una locura de ovillitos. Entonces yo lo que suelo hacer es, cuando el dibujo es más o menos grande, encima sabiendo que se me van a entremezclar y voy a tener que utilizar aquí la técnica jacquard de pasar la hebra por detrás, lo que hago es mezclar las dos técnicas. Y aquí lo veis. Es este dibujo. Cada uno de estos motivos va con un ovillito, pero para el fondo utilizo un solo ovillo, el negro. Y lo que hago es pasar la hebra por detrás. Que es verdad que ya aquí el tejido te engrosa y te cambia la textura, pero no es como mezclar todas las hebras azules y negras, que ya es el doble todavía de hebras, sino que solamente paso la hebra negra. Y queda por detrás, ya lo veis, queda bastante bien, no perjudica el tejido. Tengo muchos ovillitos, uno por cada motivo que estoy tejiendo, pero no tengo el doble si meto además también ovillitos negros. Aquí veis que parece como que se ve por aquí la hebrita que paso, pero si luego por detrás me molesto en estirarlo, no se ve.
Y luego al plancharlo, y aunque se vea, pues queda bonito. Como veis, queda bastante bonito. Vale, ¿cuál es el problema que tienes también con la técnica intarsia? Y es que tienes que calcular el tamaño de los ovillitos. Si como en este caso vas a repetir continuamente un dibujo, lo que tienes que hacer es hacerte una muestra del dibujo y luego deshacer y quedarte con el tamaño de la hebra que has utilizado. Y esa hebra la cortas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces o el número de veces que tengas que repetir ese motivo. ¿Cómo se corta la hebra? ¿Y cómo se hace? Pues una vez que has hecho tu muestra, lo has vuelto a deshacer, has cogido la hebra amarilla y la has medido, pues te haces un ovillito con cada hebra. Lo que tienes que hacer es, como te sale bastante larga, no puedes estar con todo el hilo suelto, tienes que hacer madejitas. Que no puedes hacer así y dejarlas colgando porque se te van soltando y es un desastre. Entonces lo que tienes que hacer es coger lo suficiente, yo como lo hago yo, os lo explico. Hacer un ovillito, digamos, con una anchura suficiente como para poder darle un nudito y dejas, pues vas alargándolo según lo vas necesitando. O sea, ahora aquí cojo, lo anudo para que el ovillo no corra y no se vaya deshaciendo. Así. Así, y voy dejando lo que voy necesitando. Cuando se me va acabando la hebra, pues la suelto un poquito, le quito otro trocito y lo vuelvo a hacer un nudo. Y así poco a poco pues te vas organizando para que no sea demasiado desastre de hilos. Se te van a enredar las madejitas, pero bueno, pues de vez en cuando paras y la desenredas, tampoco es un drama. Sí que es una cosa que es laboriosa, pero bueno, ya te has metido en una labor que ya sabes que te va a dar trabajo. Así que lo que tienes que hacer es disfrutar del proceso. Y bueno, ahora os voy a explicar cómo se cruzan las hebras. Os lo voy a explicar con esta raya. Porque para que esto quede ordenadito, ya lo veis cómo queda ordenadito, las líneas rositas quedan hacia aquí, las líneas grises quedan hacia allá, y eso es porque se cruza la hebra siempre en el mismo sentido. Esto es recomendable porque, hombre, la hebra se os va a seguir enredando igualmente. Se os van a entrecruzar por detrás porque vais a moverlas, vais a manejarlas, unas más largas, otras más cortas, se os van a cruzar. Pero si seguís un orden, aunque se os crucen, ese es otro problema, os va a quedar por detrás ordenado. Y cuando por detrás está ordenado, se nota por delante, porque siempre tendrán los puntos la misma inclinación. Y eso queda pues más ordenado y mejor. Entonces llego a mi cambio de color, paso la lana que estoy utilizando a la otra mano y por debajo cojo la otra hebra. ¿Veis? Ahora necesito un cachito de más, está un poco corta. Entonces cojo, deshago el ovillito, cojo un par de rayitas más para que me dé para hacer un par de vueltas, lo vuelvo a anudar y lo dejo colgando. Y repito, llego al cambio de color, paso la hebra que estoy utilizando, la paso a la otra mano y por debajo cojo la hebra del color que me toca y tejo. Procuro estirar de las dos hebras un poco porque aunque luego habrá que ir ajustándolo para que no se note demasiado el salto en el punto, que siempre se va a notar un poco, pero cuanto menos se note mejor. Entonces me toca cambiar de hebra otra vez, paso la hebra que estoy tejiendo en la mano izquierda y por debajo cojo la hebra que me toca, que es esta. Estiro un poquito de aquí y también un poquito de aquí y sigo tejiendo. Uno, así. Y así hago mi intarsia y me queda bastante correcto. Luego, lo que siempre digo, aunque ahora lo veis quizá los puntos un poco desiguales, siempre queda una vuelta por un lado, un punto un poco más grande o lo que sea. Luego al plancharlo, siempre digo que el vapor ablanda muchísimo la hebra y hace que los puntos se acomoden mucho y se nota mucho menos el salto. Bueno, repito otra vez, me encuentro con que la hebra esta se me ha quedado pequeñita, necesito un cachito más para hacer mi siguiente trocito, así que deshago un poco el ovillito, lo vuelvo a atar y sigo.
Es laborioso, sí. Pero bueno, cuando te metes en una prenda con dibujos y ya sabes que te va a complicar la vida. Pero bueno, esto tiene la gracia del reto de hacerlo. Capaces somos perfectamente y el gustazo que te da y lo bien que queda, pues es lo que da satisfacción. Vale, cambio la hebra de la mano que estoy tejiendo a la otra y paso por debajo la hebra del color siguiente. Tiro. Y ya lo veis, si sigo este orden, por aquí me va a quedar siempre así. Las hebras grises me van a quedar para la derecha, las hebras rosas para la izquierda y al tener uniformidad eso se nota en el derecho, porque queda también más uniforme. Cambio, cruzo la hebra a la mano izquierda y por debajo cojo la hebra del siguiente color que me toca. Y ahora os voy a contar la vida real. Si tú quieres hacer al final un estampado que sea complicado, pues como esto, que aquí tengo trozos grandes, que esto no tiene ningún problema, esto se hace con intarsia, los trozos grandes perfectamente y queda perfecto. Pero si quiero meter, por ejemplo, un dibujito pequeño dentro de un dibujo, dentro de un fondo grande y de una línea grande, pues utilizo la intarsia para unir la raya con el fondo, incluso la raya con el dibujo, pero dentro del dibujo la lana del fondo la paso y desde luego aquí en el medio, desde luego paso la lana roja para hacer el centrito este negro. ¿Veis? Aquí dentro uso jacquard. Aquí está intarsia. Y aquí en este no sé por qué. Seguramente porque tenía que empezar lana nueva al cambiar la dirección de la inclinación de la franja. Pero aquí, por ejemplo, ya lo veis, que dentro del dibujito uso la técnica jacquard de pasar las hebritas, pero lo que es el dibujo por fuera lo inserto con intarsia. Entonces, tenéis que utilizar la técnica que más se amolde a lo que queréis hacer. Yo recomiendo dibujitos pequeñitos jacquard, dibujitos grandes intarsia, y dibujitos pequeñitos dentro de dibujos grandes pues lo mezcláis. Y al final, como tejemos para nosotras, pues podemos hacer lo que queramos y vosotras tenéis que hacer lo que queráis, acomodarlo a vuestra labor y a vuestras habilidades. Y con esto dejo explicado también la intarsia y me despido hasta otro vídeo. Si os ha gustado, darme un like. Si tenéis preguntas, hacerlas porque os voy a contestar. Y si queréis suscribiros, pues yo encantadísima. Un saludo.